Hey, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Internacional. Gracias por acompañarnos, bien sea que estés ahora mismo aquí en el auditorio o nos estés siguiendo a través de nuestra transmisión en vivo en cualquier país de habla hispana o lugar de habla hispana donde te encuentres. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el norte de México, en la ciudad de Saltillo. Esto es Vida Internacional y estamos en medio de esa serie llamada Fuertes Declaraciones de Jesús. Y si me permites, antes de saltar al tema de hoy, que estoy bien emocionado por compartirlo con ustedes, permítame nada más hacer un pequeño paréntesis y es una especie de anuncio, pero también al mismo tiempo es una respuesta a algunas preguntas y peticiones que nos han hecho en el pasado. Algunos de ustedes saben que tenemos y formamos parte de dos organizaciones. Una es Vida Internacional y tenemos otra organización dedicada al desarrollo de liderazgo. Eso ocurre en América Latina en general. Y hablando de esa organización, como damos entrenamiento y lo hemos hecho a lo largo de los últimos 10 o 12 años, muchas personas de Vida Internacional nos preguntan: ¿cuándo hacen algo de lidere? Así se llama la organización. ¿Cuándo hacen algo de lidere aquí en la ciudad? Digo, una convocatoria abierta. A veces damos entrenamientos, pero in company. Pero atendiendo a esa petición y a esa pregunta, hemos organizado, no solamente para gente de vida, por cierto, hemos organizado un evento de liderazgo. Es un seminario de liderazgo y eso va a ocurrir el próximo jueves 30 de abril aquí en este auditorio. Y mira, si tú no estás familiarizado con el ambiente de iglesia, Vida Internacional, es quizá tu primera vez aquí, ese es un ambiente, te lo puedo asegurar, mucho menos amenazador que venir a la iglesia un domingo. Y si tú estás aquí y eres parte de la familia Vida Internacional y seguramente has pensado en gente que de alguna manera te gustaría que pisaran este lugar, bueno, es una buena oportunidad para invitarles y estar aquí con nosotros. Va a ser un ambiente de entrenamiento de liderazgo. Está pensado para líderes, directores, gerentes, quien está ejerciendo influencia sobre otras personas en cualquiera sea el sector. Es un seminario que nada tiene que ver con la iglesia, por cierto. Así que ese pequeño paréntesis, jueves 30, más información vas a obtener allí en el lobby. Vas a ver un anuncio de ese evento de liderazgo. Bien, dicho eso, déjame saltar entonces ahora sí a la tercera parte de nuestra serie Fuertes Declaraciones de Jesús. Y comenzamos esta serie hace 3 semanas exactamente, con la intención de abordar precisamente declaraciones de Jesucristo que fueron chocantes, que fueron impactantes. Algunas de ellas sacudían a la audiencia, algunas otras creaban mucha controversia, y la intención de compartirte esta serie de temas o declaraciones de Jesús tan contundentes, tan sacadoras de onda, si se puede decir eso. Te la voy a decir en un momento. ¿Cuál es el propósito de que compartimos esta serie? Pero a lo largo de los evangelios, y son esos primeros 4 libros del Nuevo Testamento los que narran la biografía básicamente de Jesucristo, puedes encontrar un montón de declaraciones, muchas declaraciones de Jesús en esos 4 libros. Muchas de ellas fueron populares, muchas de ellas fueron atractivas, fueron de esas que uno, si fuera en nuestros días, hubieses apuntado o posteado en tu muro de Facebook o en tu cuenta de Twitter, porque pensabas: estoy de acuerdo con eso, es tan bueno lo que acaba de decir Jesucristo. Es una frase célebre, es como para contársela a otro, para compartirla con otras personas. Dijo cosas como: hey, ámense unos a otros. ¿Quién no estaría de acuerdo con eso? Dijo cosas como: protejan, atiendan a los pobres, protejan a los más pequeños. Habló sobre la humildad. Eran frases que, vuelvo a decirte, si estuviéramos en tiempos actuales, si él tuviera un fanpage entonces, o una cuenta de Twitter, seguramente en esos momentos en donde lanzaba ese tipo de frases populares, su número de seguidores habría aumentado significativamente. Sin embargo, dijo otras frases que no fueron tan populares. Dijo frases controversiales, dijo frases incómodas, dijo cosas que de verdad molestaban, literalmente molestaban a la audiencia, los encendían en ira. En alguna ocasión, mientras hablaba, se alborotó tanto la audiencia que querían lanzarle por un precipicio. Imagina eso. La gente estaba airada con algunas de las frases de Jesucristo. Dijo cosas como, y te voy a lanzar nada más un par para luego meternos en la declaración de hoy, pero dijo cosas como, en alguna ocasión dijo algo como: hey, y hablándole a los hombres específicamente: hey, yo quiero decirles esto,
Si un hombre mira a una mujer, la mira, la observa con sus ojos y la codicia en su corazón, no dice nada, no lanza un piropo, sino que solamente ahí en su corazón la codicia, ese hombre ya adulteró. Ahora yo quiero que te imagines y te pongas en ese momento en el que lanzó esa frase. ¿Cómo reaccionaría la audiencia? Todos los hombres lo querrían matar o se reirían de él. ¿Qué, estás loco? ¿Cómo dices eso? Por otra parte, las mujeres seguramente estaban diciendo: yes, alguien se los dijo alguna vez, por primera vez en su cara. Quizá en ese momento estuvo a punto el movimiento impulsado, liderado por Jesús, de convertirse en un movimiento básicamente seguido por mujeres. Dijo en otra ocasión algo como, imagina eso, venía hablando de un mandamiento del Antiguo Testamento en el que se mencionaba, se castigaba, condenaba el asesinato. El asesinato era con pena de muerte. Así que mientras hablaba del tema, dijo: mira, el que se enoja contra su hermano es como si lo asesinara. No, estás loco, en mi mundo eso no es. Imagina la audiencia cómo estaría pensando. En el mundo real, el asesinato y el enojo están en dos categorías sumamente diferentes. Dijo frases muy, muy controversiales. Y entonces quizá algunos de ustedes se están preguntando: ¿y por qué estamos hablando de esas frases? Hablemos de las populares. Mira, decidimos lanzar esta serie y abordar estos temas que son frases tan controversiales de Jesucristo, tan contundentes, tan difíciles en ocasiones, por una razón, porque estamos convencidos de que detrás de cada una de esas frases hay un principio que tiene el potencial de generar un cambio, una transformación en nuestro interior y elevarnos a un estándar de vida mucho más alto y finalmente experimentar mayor satisfacción al vivir. Por eso decidimos abordar esta serie y por eso estamos compartiendo estas declaraciones contundentes, fuertes, incómodas de Jesucristo. La declaración de hoy es esta. Voy a lanzártela rápidamente y luego nos vamos a echar un clavado en el contexto en el que Jesús pronunció esta frase. La declaración dice más o menos así: mira, no solamente ames a tu prójimo, a tu amigo, sino que también ama a tus enemigos. La frase es: ama a tus enemigos. Y probablemente esa es una de esas frases muy conocidas de Jesús. Seguro, independientemente de que tengas un contexto de iglesia, un trasfondo de iglesias, acostumbres a ir a la iglesia o no, o esa sea tu primera o segunda vez, o te obliguen de vez en cuando a ir a la iglesia, no importa si has leído o no has leído el Nuevo Testamento, la Biblia, seguramente has escuchado en alguna ocasión esa frase. Bueno, la dijo Jesucristo: no solamente ames a tu prójimo, a tus amigos, sino también ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Y a pesar de que es una frase muy popular, muy conocida, dicha por Jesús, es al mismo tiempo quizá una de las frases más pasadas por alto, ignoradas. ¿Por qué? Bueno, porque si lo piensas bien, es un poco ilógica esa frase. ¿Cómo me pides amar a mis enemigos? Descartamos de entrada, inconsciente o conscientemente, esa frase porque es ilógica. ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿de qué estamos hablando? Déjame ponerte algunos ejemplos para ilustrarlo. ¿De qué estamos hablando? Deportivamente hablando, ¿estamos hablando de que un tigre ame a un Rayado o un americanista ame a uno de Guadalajara? ¿O de que los del Real Madrid amen a los del Barça? O si estás en Argentina viéndonos, o los del Boca amen a River Plate. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de irnos a nuestra casa esta noche y dormir con las puertas abiertas, inseguro, de tal manera que los amigos de lo ajeno lleguen en la madrugada y los estemos esperando con una alfombra, brownie, y adelante, llévate todo lo que quieras. ¿De qué estamos hablando? Esa es una cosa medio irracional, ¿no te parece medio ilógica? No tiene, al parecer, a primera vista, no tiene como una aplicación válida, racional en nuestro mundo real. ¿De qué hablamos? Hablamos de permitir que otros nos hagan daño porque quizá en medio de la reflexión tú piensas: a ver, si yo amo a mis enemigos, y déjame definir rápidamente enemigo. Enemigo, aquel que me hace daño, aquel que me persigue, que me asedia, aquel que me mete zancadilla, aquel que estorba mi crecimiento, aquel que habla mal de mí, aquel que me critica, aquel que traiciona mi confianza, aquel que me abandona, aquel que no me ayuda, al contrario, me hunde, aquel que en vez de impulsarme, me obstaculiza.
enemigo. Si hablamos de amar a ese tipo de personas, aquellos que tienen esas características, bien sea en su comportamiento o en su sistema de creencias, estamos hablando de abrirle la puerta a esos que me han hecho daño para que continúen haciéndome daño. Es que no tiene como mucho sentido. Así que una mujer, por ejemplo, que ha experimentado en medio de su vida matrimonial el engaño y adulterio de su cónyuge, estará ahí, y si es tu caso, debo ser muy sensible al decirlo, pero estarás allí preguntando: no me digas eso, no me digas que ame a mi esposo, él no me ama a mí, él violó la confianza que le di, rompió el pacto que habíamos hecho para toda la vida de comprometernos a amarnos hasta que la muerte nos separara, no hasta que una mujer apareciera distinta a mí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, estás pensando, quizá estás allí, joven adolescente que estás aquí o viéndonos por internet. ¿De qué estamos hablando? ¿De permitirle amar al buleador? ¿Es permitirle que te siga acosando en la escuela, burlándose de ti, exponiéndote en redes sociales? ¿De qué estamos hablando? ¿Ves por qué esa frase es no solamente muy popular, pero al mismo tiempo se pasa demasiado por alto? Porque es como una locura lo que nos está pidiendo Jesús. Ahora déjame darte un poco de contexto en el momento en el que Jesús pronunció esa frase. Esa frase se encuentra en 2 de los 4 libros biográficos de Jesucristo. Particularmente está en el libro de Mateo, escrito por Mateo, Evangelio según Mateo, y en el libro de Lucas. Hoy vamos a ver cómo lo describió Mateo desde su perspectiva mientras escuchaba a Jesús pronunciar un discurso que probablemente es el discurso más conocido de Jesucristo. Es conocido, tanto que se le dio título, es conocido como el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Tenía frente a sí a miles de personas y estaba parado sobre una colina, y ahí empezó a enseñar a esa multitud. Eso es así es como lo describe tanto Mateo como Lucas. Y mientras hablaba de diferentes asuntos, llegó al punto en donde empezó a establecer contrastes entre lo que naturalmente ocurre, cómo se comporta naturalmente la gente, lo que es común, tradicional, lo que es general y socialmente aceptado, versus cómo veía Dios ese tema en particular. Así que a lo largo del sermón podrás encontrar muy frecuentemente esta frase: oyeron que se dijo, es decir, eso es lo que has aprendido desde niño, en la escuela, en la calle, con tu familia. Es lo que naturalmente todo el mundo hace, entiende, aplica y dice: está bien, así es que funciona. Pero yo les digo, y ahí establece el contraste: oyeron que se dijo, así es que lo has hecho toda la vida y todo el mundo en general lo hace, pero yo, es decir, el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios lo ve desde otra perspectiva. Empezó a establecer contrastes a lo largo de ese Sermón del Monte y llegó al punto en donde abordó el tema de las relaciones de cualquier tipo: relaciones de familia, relaciones de amistad, relaciones de trabajo, relaciones de colegas, jerárquicas, es decir, jefes, empleados, jefes, relaciones de socios, relaciones, en general relaciones. Y comenzó a hablar precisamente de cómo ve Dios el tema de las relaciones, tu interacción y la mía. Y en el fondo, algo más importante todavía, ¿cómo es que tú y yo internamente reaccionamos a aquellas personas que no son nuestros amigos? ¿Cómo reaccionamos ante aquellos internamente? Es un asunto del interior, del corazón. ¿Cómo reaccionamos ante aquellos que me hacen daño, que me hieren, que me ofenden, que me traicionan, que me abandonan? ¿Cómo reaccionamos? Y estamos entonces allí en el capítulo 5 de ese libro biográfico de Jesucristo, escrito por un hombre llamado Mateo. Al final de ese capítulo, avanzado el Sermón del Monte, y estamos en el versículo número 43, te lo voy a poner ahí en la pantalla. Y Jesús aborda entonces el tema y dice: ustedes han oído que se dijo. ¿Ves el contraste? Y cuando dijo eso, entonces toda la audiencia estaba pensando: claro que lo hemos oído, desde niños lo hemos oído. Me lo enseñó mi papá, mi mamá, la maestra, el maestro, en la calle, mis amigos. Claro que lo hemos oído. Todo el mundo se identificó. Por cierto, paréntesis, Jesús era un maestro de la comunicación. Imagina, solo con una frase puso todo el mundo a hacer así. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Pausa.
Ahora, era una frase no solamente muy conocida, pero al mismo tiempo era asumida como un mandamiento, prácticamente como piensa en algunos de los 10 mandamientos. Yo sé que no te lo sabes todos, pero piensa en algunos. No matarás, no adulterarás, no robarás. Era asumido como prácticamente uno de los 10 mandamientos. Era algo de hecho que tenía su origen en el Antiguo Testamento, cuando se promulgó toda la ley judía que gobernaba asuntos no solamente espirituales, sino sociales, económicos y relacionales también. Por lo que entonces ellos lo asumían, vuelvo a decirte, como un mandato, asumían como un mandato y ese era el mandamiento. Literalmente esto es lo que decía el mandamiento en el Antiguo Testamento: ama a tu prójimo. Hasta ahí, punto. Ama a tu prójimo. ¿De dónde surgió la segunda parte? Y odia a tus enemigos. Bueno, dos razones lógicas acerca de dónde surgió esa completación. ¿Hiciste alguna vez ese ejercicio en algún examen en la escuela, en secundaria o en la universidad, o no sé si incluso en primaria, en donde te colocaban una frase incompleta y tú debías completarla con una línea, había después? ¿Sí? ¿Hiciste eso? ¿Sí? Perfecto. Ama a tu prójimo. Entonces la gente estaba leyendo esa frase como que le falta algo, línea, puntos suspensivos, y odia a tus enemigos. Es decir, si amas a tus amigos, prójimo igual amigo, ¿qué hacer con los enemigos? Odiarlos. Es como una dicotomía, es un contraste. Si amo a estos, entonces odio a aquellos. Es un silogismo lógico que la gente concluyó, aun cuando originalmente no estaba planteado así en el Antiguo Testamento, es decir, en la ley que Dios le dio al pueblo judío a través de un hombre llamado Moisés. La ley decía: ama a tu prójimo, y la gente completó: y odia a tus enemigos. Pero no solamente esa razón, sino la razón atiende a una pregunta frecuente, una pregunta que incluso en otra ocasión le hicieron a Jesucristo. La pregunta es: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? A ver, explícanos, porque honestamente nosotros tenemos categorizado a nuestro prójimo. En otras palabras, hay ciertas características que debe cumplir un prójimo, y si no, no es prójimo. Un prójimo es igual a alguien que piense muy parecido a mí, alguien que se comporte muy parecido a mí, que tenga un sistema de valores parecido a mí, que tenga un estatus social quizá parecido al mío, que tenga una preparación académica similar a la mía, que tengamos cosas en común, afines. Y cuando hay tanta afinidad en asuntos fundamentales, es una reflexión, escúchame, natural, no solamente que hicieron ellos, es una reflexión natural, consciente o inconsciente, que tú y yo hacemos. Entonces, cuando alguien tiene suficientes similitudes conmigo, me puedo incluso dar la oportunidad, o darle la oportunidad de pues, pasar por alto alguna ofensa que él me haga, porque hay tantas cosas en común, somos tan cercanos que digo, paso por alto eso. Ahora, dentro de la categoría de enemigos hay gente con ciertas características, te repito, y eso es algo que hacemos tú y yo, consciente o inconscientemente. Categorizamos a la gente, dos categorías: amigos, enemigos. Amigos, ya lo dije; enemigo, aquel que es diferente a mí, que se comporta no solamente, cuyo comportamiento no solamente es distinto al mío, sino es que me repugna. Aquel que su sistema de valores es contrario al mío, aquel que me ofende, me hiere, aquel que, debiendo haber abrazado el privilegio de criarme, de convertirse en mi padre, me abandonó. Aquel que me critica, me expone ante otros, habla mal de mí, me estorba, me obstaculiza, me malpone con otros. Aquel que pareciera tener un plan en mi contra, enemigo. Así que naturalmente tú y yo hacemos esa distinción. Es casi inconsciente en ocasiones, pero hacemos esa distinción. Por Dios, hacemos distinción respecto, por ejemplo, a razas, a nacionalidades. Me tratan ustedes con misericordia, dejándome aquí a este casi centroamericano para... Y vamos, en México, por cierto, si nos ves en otro país, aquí en México sabemos de esa discriminación, ¿o no? Apenas pasamos la frontera hacia el norte, ¿qué pasa? ¿Cómo es la sensación? La sensación es que nos sentimos discriminados y pensamos: claro, porque no soy ario, porque no soy rubio, porque no soy güero, porque
no tengo ojos de tal color, entonces me siento discriminado. Lo hacemos todos y por lo tanto el mexicano entonces hace lo propio con el, ¿dónde? Con el centroamericano. Y como yo estoy, Venezuela está al norte de Sudamérica, casi a Centroamérica. Lo que quiero decirte es que hacemos eso inconscientemente. Categorizamos, clasificamos a la gente en distintas categorías, relacionalmente hablando, de acuerdo a su estatus social. Si alguien entonces tiene menor estatus social o menor, una condición económica inferior, desfavorable respecto a la mía, entonces quizá, solo digo quizá, lo pongo en otra categoría, no de amigo. O si alguien tiene un estatus económico social mayor que el mío, entonces empiezo a ver desde la sospecha, algo habrá hecho mal o chueco para llegar a esa posición. Porque categorizamos consciente o inconscientemente a las personas. Categorizamos respecto a su oficio. Piensa conmigo entonces en servidores públicos. Por cierto, perdónenme si hay servidores públicos, voy a decir una generalización. Sé que no todos son así, pero no es cierto que cuando tú piensas en un político, ¿qué piensas? Corrupto, cochino. ¿Sí o no? Cuando ves a un atleta, ahora más recientemente, a un atleta que está logrando demasiado en términos de logros, perdón la redundancia, logros deportivos, tú piensas, se debe estar inyectando algo. Categorizamos gente. Jesús siguió diciendo, oyeron que se ha dicho, ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Sigue diciendo esto, lo pongo en pantalla, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y con esa pequeña frase, escúchame, Jesús desbarató nuestras categorías. Porque lo que está diciendo, no sé si lo notas, escuchaste que fue dicho, tienes dos categorías en tu mente, amigos, prójimos, enemigos. Ahora yo te digo, tú estás ganado a amar a estos. Ahora yo te voy a decir, ámalos a todos, a estos y a estos. Acaba con las categorías. Es un desafío enorme y yo quiero ser muy consciente de ello. Amar a absolutamente todos y verlos por igual en términos de valor como individuos, más allá de que te hayan hecho daño, defraudado, engañado, criticado o no. Jesús está haciendo algo magistral con esa pequeña declaración. Ama a todos, ama a tus amigos, pero también ama a tus enemigos. Y la gente ahí está ya obviamente sacada de onda. No, pero es que tú no conoces al que me hizo esto que estoy sufriendo. Tú no sabes la dimensión en términos de consecuencias que estoy viviendo a causa de aquella persona. Tú no conoces a Pedro, tú no conoces a Juan, tú no conoces a esa mujer arpía que rompió mi matrimonio. Tú no los conoces. Así que es muy entendible esa reacción. Ustedes han oído, Jesús dijo, ama a tus amigos, prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo, borra las categorías y ámalos a todos. Ahora, mira, en este momento yo quiero que te imagines cómo se sentía la audiencia mientras escuchaba eso. Así como te sientes ahora. No puede ser cierto esto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que amar a quien me ha hecho tanto daño? ¿De qué manera? ¿Acaso no basta con no odiarle? ¿No sería mejor la frase, bueno, está bien, no lo odies? ¿Acaso no bastaría con, bueno, trátalo indiferentemente? ¿Acaso no sería suficiente con bueno, en vez de pelear con él por redes sociales, bórralo de tu lista de amigos? ¿Acaso no sería suficiente con ese trato indiferente? Hey, me estás pidiendo algo de extremo. Ámalos a todos. Ama a aquel que, mira, cuando vas al trabajo, mira eso. Ama a ese a ese compañero, colega de tu trabajo que parece que siempre está compitiendo contigo y dejándote mal. Es decir, sus cosas son mejores, sus logros son mayores, su desempeño es infinitamente superior que el tuyo. Hasta las cosas triviales. Tú llegas un día después de un fin de semana largo, puente, y dices, ¿sabes qué? No, me la pasé súper bien, no gastamos casi dinero. Estás en un horario, no sé, quizá de comida. La pasamos súper bien, no gasté casi dinero. Me fui con mi familia de picnic, ¿sabes a dónde? Al bosque urbano. O para ponértelo más,
fashion, te fuiste a Fundidora, ahí en Monterrey. Y la pasaste súper bien y todos están riendo, contando lo que hicieron en ese puente. Y de repente él dice, sí, yo también hice un picnic. ¿Dónde? En Nueva York, en el Central Park. A ese también, a ese también, a ese también. Jesús está poniendo un estándar, sí, altísimo. Y quizás estás allí preguntándote cómo la audiencia se estaba preguntando. No me pidas eso, es irreal, es ilógico, no puedo hacer eso. Además, ¿cómo empiezo? Quizás en ocasiones, mira, yo no sé si alguna vez tú escuchaste historias radicales. Hay muchas historias que ilustran esto. Pero voy a contarte una. Hace algunos años atrás, quizá viste o leíste en una noticia la historia de un asesino de 6 niñas Amish, o lo que se conoce aquí en México como menonitas. El asesino había secuestrado a esas niñas con la intención de abusar sexualmente de ellas, y al verse rodeado por la policía, la decisión que tomó fue asesinarlas y luego él mismo suicidarse. Y fue una historia terrible, resaltada en medios. Pero lo más extraordinario es lo que ocurrió después. Los padres de esas niñas asesinadas fueron al sepelio de ese hombre a llevarle comida a la esposa de ese hombre, a expresar su deseo y decisión de perdonar a ese hombre por lo que había hecho. Es más, recogieron dinero para pagar la universidad, los estudios universitarios de los hijos de ese hombre. ¿Puedes imaginar eso? Y tú dices, yo no estoy ni cerca de eso. Vamos, yo estoy batallando con cosas básicas de la fe. Estoy batallando con orar. No me pidas que haga eso. Estoy batallando con leer la Biblia. Estoy batallando con ir a la iglesia. No me pidas que haga eso. Yo lucho con, mira, me sentiría genial si saliendo de aquí no me engancho y me peleo con el que me quiere robar el carril rumbo a mi casa. No, es una cosa que está fuera de mi alcance. Y yo no sé si eso te pasa a ti como a mí, pero internamente cuando yo escucho esta frase, algo en mí se revela. Y probablemente es un asunto de perspectiva, porque internamente pienso, bueno, eso es para algún tipo de cristiano o de seguidor de Jesús. Para mí no, yo soy uno más del promedio. Sí, porque quizá incluso hablando de seguidores de Jesús, de gente que ha puesto su confianza en Cristo, pensamos, hay 2 categorías. Bueno, hay una categoría de los cristianos normales. Digo, los normales, lo que la regamos, luchamos, batallamos con cosas básicas, fundamentales, te repito, con algunas disciplinas espirituales. Y hay otros que son como súper cristianos. En esa categoría, no sé, están gente súper apasionada, súper espiritual. En esa categoría están nombres como los de la Madre Teresa de Calcuta, o Juan Pablo II, o Billy Graham. Yo no sé quién está allí, pero no me pidas que me comporte en ese nivel. Ellos parece que tienen un doctorado en cristianismo y en vida cristiana. Yo estoy en kinder, yo no puedo llegar a ese nivel todavía. Algún día quizá lo haga. Y pensamos de esa manera naturalmente. Pero Jesús está planteando, no hay 2 categorías, hay una sola categoría. No es para el desafío, no es para unos y otros no es para unos y para otros cuando lleguen a cierto nivel. Él está diciendo, ama a todos. Ama a todos. Sé que es difícil. Sí, y la audiencia como tú ahí está pensando, sí, pero ¿qué de esta experiencia? ¿Qué de esa persona? Sí, yo sé que te han hecho daño, yo sé que te han herido, yo sé que te han defraudado, yo sé que has escuchado y aprendido de esa manera. Ama a tu prójimo y odia a tus enemigos, pero no, ámalos a todos. Y quizás en ese punto la gente estaba pensando, está bien, perfecto, lo entiendo que debo amar a todos, entiendo que no hay 2 categorías de seguidores de Jesús, de cristianos, entiendo que es un desafío para todos nosotros, pero ¿por dónde le entro? ¿Cómo lo hago? La verdad es que quisiera, y quizá tú estás atorada en eso. Yo quisiera, pero piensas, no puedo, ¿cómo lo hago? Muy bien, sigue leyendo esto que les lanzó Jesús en medio de la conversación. Esa frase que dijo inmediatamente después es esta: oren por quienes los persiguen. Tú dices, no, apenas oro por mi familia. ¿Cómo que ore por mis enemigos?
¿Cómo que ore por quien me persigue? Mira, esta recomendación tiene una aplicación práctica tan poderosa, y de hecho es la aplicación de este mensaje. Es que cuando tú y yo llevamos delante de nuestro Padre Celestial las luchas que tenemos con ciertas personas que entran dentro de esa categoría de no amigos, algo ocurre, y no puedo explicártelo con cabalidad. Algo ocurre cuando tú vas a Dios y le dices: ¿sabes qué, Dios mío? Yo vengo a orar por esta persona, pero honestamente no sé cómo hacerlo. No solamente me cuesta, sino que no sé si vaya a ser posible. Yo quiero bendecirle, pero honestamente no quiero. Pero te lo digo y al mismo tiempo no estoy sintiendo ganas de hacerlo. Algo ocurre. ¿Por qué? Porque el odio y el amor son asuntos internos, son del corazón. El odio que sientes, el resentimiento que tú y yo sentimos y el amor que experimentamos vienen del corazón, viene de adentro, la cosa viene de adentro. Fíjate que la recomendación de Jesús no es: vayan y salgan corriendo a darles un abrazo y decir: tan bello, te amo con todo mi ser. No, la recomendación es: ve y ora. Comienza orando por esa persona. Comienza orando por tu ex esposo. Comienza orando por tu papá que te abandonó. Comienza orando por tu jefe que te hace la vida imposible, por tu socio que te traicionó. Vamos, ora por eso. Pero preséntalo en oración. Nadie te va a ver, nadie te va a escuchar. Pero cuando empiezas a hacerlo, como el odio y el amor, vuelvo a decirte, provienen de lo interior, Dios quiere hacer un cambio en tu interior y no va a descansar hasta que lo logre. Eso a mí me emociona. Saber que Dios está interesado y comprometido en cambiarme, en hacer de mí un mejor hombre. Un hombre libre de resentimientos. Un hombre que pueda... Mira, al final de cuentas, este es el propósito que hay detrás. Yo te decía por qué iniciamos esta serie, porque detrás de cada una de las frases, declaraciones de Jesús, hay un principio, una verdad contundente que tiene el potencial de transformar nuestra vida. Y esta es la verdad que está escondida detrás de esta declaración. Cuando tú y yo amamos a todos, nos quitamos de categorías y ya no hay prójimos, amigos y enemigos, sino amamos a todos. Cuando damos el paso de llevarlos a oración, ¿qué es en oración ante nuestro Dios? ¿Qué es lo que ocurre? Eso es lo que ocurre. Lee lo que Jesús escribió, lo pongo en la pantalla. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. En otras palabras, el propósito final de que ames a todos es este: que otros conozcan a tu Padre que está en el cielo, que seas un reflejo del carácter de Dios. Lo que persigue Jesús con ese desafío que nos parece tan loco, tan irracional, tan poco realista, es que tú y yo seamos un reflejo de nuestro Padre Celestial. Mira, la única manera, y esto es algo increíble, la única manera, según las escrituras bíblicas, que la gente va a saber que tú y yo somos hijos de Dios, es decir, que somos seguidores de Jesucristo, la única manera es esta: amándose unos a otros. La única manera. No porque vayas a tal o cual iglesia, no porque profeses esta o aquella religión. La única manera, la única en que seremos un reflejo de nuestro Padre Celestial es amando a los demás. La única forma en que la gente pueda reconocer que hay algo diferente, algo espiritual en tu propia vida y lo conecte con Dios, el Dios de los cielos, es que tú y yo amemos a otros. Es un desafío. Claro que es un desafío. Por eso está dentro de esta serie y no dentro de otra de esas que decimos cosas lindas, nada más. Jesús dijo: comienza orando y finalmente esto es lo que va a ocurrir: tu corazón va a cambiar, tu corazón va a ser transformado. Va a ser transformado. ¿Por qué? Porque vas a poder perdonar a aquel que te hizo daño o le hizo daño a alguien a quien amas tanto tiempo atrás. Aquel que te ha perjudicado o que te sigue perjudicando hoy. Tu corazón va a cambiar. Y cuando tu corazón cambie, la gente va a decir: órale, ¿qué está pasando con él? ¿Qué está pasando con ella? Y van a poder asociar tu cambio de comportamiento al Dios que está en el cielo y que desea conectarse con cada ser humano.
Quizá en ese momento la audiencia estaba pensando, a ver, pero eso no es justo. Y vamos, tú eres un Dios justo. ¿No es cierto que tú y yo tenemos a nuestro Dios, verdad, como categorizado como alguien que está en otro nivel moral, mucho más alto que yo? Es perfecto, es justo, es intachable. Y pensamos, me estás pidiendo que haga algo injusto. No es justo eso. Y tú eres justo. Vaya que si alguien sabe de justicia eres tú. No me pidas que haga algo injusto. Es injusto como me han tratado. Sigue diciendo ese pasaje esto. Míralo en pantalla. Parece que Jesús estaba leyendo tu pensamiento y el mío. Él, el Dios del cielo, el Padre celestial, hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. En otras palabras, sí, tú tienes razón. Dios es perfecto, es moralmente superior, es justo, absolutamente justo. Sin embargo, a pesar de eso, Él ama a todos por igual, justos e injustos. Nos encontró a mí, de hecho, a ti y a mí, en alguna ocasión del lado de los injustos, malos. Nos encontró allí y nos amó como quiera. Murió por nuestros pecados. Él, que es justo, a pesar de ello, es capaz de amar a todos. En otras palabras, nos ha dado ejemplo y hemos experimentado el beneficio de que alguien se atreva a amar a todos por igual, sin importar absolutamente nada, sin importar comportamientos, creencias, trasfondos, actitudes, sin importar el daño. ¿Por qué? Porque al final entiende, cuando tú y yo hacemos eso, cuando somos capaces de dar el paso, de llevar eso en oración y amar, atrevernos a amar a otros, a bendecirlos en secreto, al final de cuentas, no solo nos pareceremos más a nuestro Padre Celestial, sino que entenderemos mucho más cabalmente lo que hizo Dios por ti y por mí. Sigue diciendo ese pasaje, lo pongo en pantalla. Si solo amas a quien te ama, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, perdón, los fiscales del SAT o de la administración tributaria de tu país, hacen lo mismo. Si eres amable con todos sus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Esa pregunta me encanta. ¿En qué te diferencias de cualquier otro? ¿Por qué? Porque tú y yo, no es verdad que tenemos ahí en secreto, en lo íntimo de nuestro ser, un deseo por ser diferentes. No es verdad que tú y yo queremos ser distintos, queremos resaltar respecto al promedio, queremos ser diferentes en cuanto a otros. ¿En qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Hay otra versión que hace esa pregunta de manera distinta. La voy a poner ahora mismo. ¿Qué demás hacen ustedes? Porque no es verdad que para diferenciarse hay que hacer más. No es verdad. Tú sabes eso respecto a lo económico. Tú sabes eso respecto a tu desempeño profesional. Tú sabes eso respecto a la educación. Tú sabes eso respecto a jóvenes que están aquí, al cortejo y la conquista. Tienes que hacer más. Cuando haces más, resaltas. Pero cuando no haces más, eres uno del montón. ¿Qué de más? ¿Qué más nosotros hacemos? Vamos, tú y yo tenemos una oportunidad de ser, no de escuchar de Jesús, sino de ser una fuerte declaración. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser una fuerte declaración para otros, para que otros vean cómo es nuestro Padre Celestial, cómo es Dios. Yo sé que parece ilógico, irracional y que resulta sumamente difícil y complicado, muy complicado emocionalmente. Pero te vuelvo a decir, Jesús no está diciendo vayan y corren y abracen a los que le hicieron daño. No, sino ven en oración y comienza dando ese paso. ¿Te parece que hagamos eso? Porque esa es la aplicación de este mensaje. Que tú y yo demos un paso. Y en principio, solo en principio, oremos por aquellos que nos han hecho daño. Por aquellos que le hacen daño a esta ciudad, a este país. Por aquellos que le han hecho daño a tu familia. Por aquellos que te están haciendo daño hoy. Y que hoy podamos decirle, Dios mío, nos cuesta. Está complicado. No sé cómo hacerlo. Pero lo voy a hacer porque me lo estás pidiendo. ¿Quisieras hacer eso hoy?
Cierra tus ojos allí donde estás. Vamos a hacerlo juntos. Señor, tú conoces completamente, Señor, a cada persona que está en este lugar y que nos ve a través de nuestra transmisión. Tú sabes cuántas heridas llevan, Señor, a causa de otros que consciente o inconscientemente le han hecho daño. Y tú sabes cuán difícil es lidiar con eso y con la petición, Señor, con el desafío que nos planteas con esta frase de amar a todos. No sabemos cómo hacerlo, Señor, y queremos reconocerlo. Queremos pedirte que los perdones. Perdónalos por el daño que nos han hecho. Y queremos bendecirles y pedirte que tu mano esté sobre ellos. Ayúdales. Bendíceles, Dios. Es complicado, Dios. Nos cuesta mucho. Pero estamos comprometidos a dar ese paso en oración, con la confianza de que tú transformarás nuestro corazón. Porque al final, Dios, el beneficiado final soy yo. Es cada uno de nosotros. No aquellas personas que nos han hecho daño. Somos nosotros. Hacemos eso en el nombre de Jesús. Amén.